Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla que nos ofrecen dos magníficas investigadoras que tenemos nosotros en Colombia, sobre todo en Boyacá, la doctora Lina Chirley Úsuga de la Universidad de Boyacá y la doctora Lina María Otálora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Muchísimas gracias por invitarnos a oír su charla también. Este webinar tiene que ver con si están las universidades formando para el empleo y sobre todo el papel de las soft skills en la educación superior. Les comento que este desarrollo y este trabajo fue premiado dentro de uno de los track de investigación que tuvimos nosotros en la conferencia internacional ASCOLFA y dado esta importancia, invitamos a las doctoras para que nos pudieran acompañar. Doctora Shirley, doctora Lina María, bienvenidas y para ustedes el público. Muchísimas gracias. Bueno, William, buenas tardes. Muchas gracias principalmente pues a Ascolfa por la invitación y a los profesores que se conectan hoy, que nos están acompañando en este webinar. Como lo decía William, este webinar que vamos a compartir hoy con ustedes viene de un trabajo de investigación que se viene desarrollando desde el 2023. Pues la idea es que este webinar sea más un compartir de experiencias para entender un poco por qué la importancia de hablar sobre soft skills, sobre habilidades blandas hoy dentro de la educación superior y que pues cómo estamos actuando desde las universidades. Entonces, muchas gracias por la invitación y le doy el paso a Lina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias, doctor William. Gracias a todos por tomarse este espacio y también compartir esta nueva tendencia que hay en las universidades y también en nuestra profesión, en la parte del área de administración. Para eso, pues primero quería compartirles a ustedes una pregunta que podemos pasar la diapositiva, porfa. ¿Puede un estudiante con un promedio académico sobresaliente reprobar una entrevista de trabajo? Esta es una incógnita muy importante que tenemos que hacernos hoy en día, porque puede darse la oportunidad que dos estudiantes puedan tener exactamente el mismo conocimiento técnico de carrera, pero vamos a ver quién sabe comunicarse mejor, quién sabe hacer trabajo en equipo, quién lidera, quién resuelve conflictos. Y aquí es cuando nosotros empezamos desde la academia a identificar esta pregunta y cómo podemos llegar a darle una solución. Por eso, si pasan la siguiente diapositiva, por favor.
nosotros empezamos a identificar en el siglo XXI que hay unas brechas de habilidades en las cuales las organizaciones cada vez son más exigentes y que piden un excelente dominio tanto en la parte técnica disciplinar también como en otras habilidades que llamamos nosotros como soft skill o blandas. Y es que este trabajo nace de una preocupación muy concreta, porque nosotras dos empezamos también a observar que muchos estudiantes tenían excelentes competencias, les iba súper bien en la asignatura, sacaban los mejores promedios, pero seguían encontrando dificultades cuando llegaban a entrevistas laborales, cuando pasaban las prácticas profesionales. Nosotros cuando estábamos en las prácticas profesionales empezamos precisamente a entrevistar a los empresarios entre los años 2021 y 2022 para conocer cómo estaban llegando nuestros estudiantes a las organizaciones y empezamos a identificar que ellos reconocían que tenían un excelente dominio de todas las competencias técnicas del administrador, pero se identificaban debilidades repetitivas en aspectos como liderazgo, toma de decisiones, creatividad, trabajo en equipo. Y aquí es donde nosotros pues empezamos a mirar o a identificar desde la literatura y desde todo el enfoque de la educación. El problema era que no nos estábamos conectando con las empresas y cómo podíamos llegar con ellos y generar, romper esa brecha, la que motivó la creación del trabajo que hoy les vamos a presentar. Si puedes pasar diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a redefinir la empleabilidad y empezamos a investigar que la empleabilidad no es solamente la capacidad de conseguir un empleo, sino que va mucho más allá. Es la capacidad de adaptarse a un mercado laboral cambiante, de construir una identidad profesional y también de generar valor en diferentes contextos. Esto implica primero desarrollar una identidad profesional, que es conocer sus fortalezas y el valor que aporta. Segundo, ser capaces de aprender y adaptarnos continuamente, porque ya estamos en un mundo totalmente diferente que está cambiando constantemente. Y tercero, fortalecer nuestro capital humano y social, combinando conocimientos con habilidades como comunicación, trabajo en equipo y construir redes profesionales. Por eso nuestro trabajo no busca únicamente enseñar habilidades blandas, sino formar profesionales capaces de mantenerse en este ámbito de empleabilidad durante toda su vida. Por eso nosotros no queremos pensar no solamente dejar a un lado las habilidades técnicas, sino unirlas y llegar a un equilibrio para que pueda precisamente generar más oportunidades laborales para nuestros estudiantes y nuestros futuros egresados. ¿Podemos pasar la diapositiva, por favor? Entonces, aquí es cuando al conectar con los empresarios y empezar a identificar esas falencias y empezar a mirar una forma de romper esa brecha, nosotros quisimos hacer una innovación curricular y la innovación curricular la desarrollamos desde la asignatura Soft Skills para buscar transformar la forma de enseñar, incorporando un espacio que fuera dedicado al desarrollo de habilidades blandas mediante metodologías experienciales que se conectaran con la realidad del campo laboral, donde el estudiante es protagonista de su aprendizaje a través de retos, simulaciones y situaciones reales. Y el propósito fue integrar estas competencias de manera intencional al currículo para fortalecer la preparación de futuros profesionales frente a las exigencias que hoy tenemos en nuestro mundo laboral. ¿Cambias diapositiva, por favor? Listo, entonces como lo contaba Lina,
donde les estábamos dando como un poco de contexto de dónde nace esta experiencia y esto que estamos compartiendo hoy, precisamente es una buena práctica de innovación curricular que nace dentro de un programa de administración de empresas. Y como lo decía Lina, se empezaron a ver diversos elementos, ¿sí? La retroalimentación de los empresarios sobre las prácticas profesionales, empezamos a hablar un poco sobre literatura. Digamos que yo particularmente, yo lo digo, soy una bebé en la academia, yo llevo solo 5 años en la academia, mi fuerte es yo vengo del sector corporativo. Y al inicio hablábamos con Lina y pues con los directivos de nuestra facultad este tema, ¿sí? Yo lo viví estando dentro de las organizaciones, el tema de contratar. A veces te llegan 100 hojas de vida. Cuando uno va a entrevistar, se encuentra uno con un muro porque dices, o sea, ¿cómo es posible que con 100 hojas de vida y si acaso 3 perfiles me sirvan o 10 perfiles y vengo y entrevisto y en esa entrevista se me caen muchos perfiles que supuestamente estaban muy bien montados, pero en esas habilidades que empezamos a encontrar a través de la entrevista, pues no encontramos como esa coherencia entre lo que dice la hoja de vida y el perfil profesional de quien me está presentando la entrevista. Entonces, con todas esas inquietudes, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y aquí es donde nace, como dice Lina, esa innovación curricular dentro de la facultad, específicamente dentro del programa de administración de empresas. Y lo que quisimos hacer fue, listo, claro, dejamos una asignatura donde se va a buscar el desarrollo de habilidades blandas o por lo menos sensibilizar a nuestros estudiantes sobre la importancia de desarrollar habilidades que van mucho más allá de los conocimientos, porque como bien lo decía ella al inicio, en ese diagnóstico los empresarios nos decían, muy bien, manejan herramientas muy bien, la parte técnica la tienen muy bien, pero el tema de cumplir horarios, el tema de trabajo en equipo, el tema de tolerancia a la frustración. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? Porque no se trata solo de incluir una asignatura de soft skills, porque a la final las habilidades blandas no nos enseñan, ¿sí? Podemos mostrar caminos, podemos mostrar herramientas, pero yo no le puedo enseñar como tal a un estudiante, y menos en un corto tiempo, ¿sí? Que duran nuestras asignaturas. No, el estudiante no va a salir experto en una habilidad específica y pues tenemos por desarrollar un montón de habilidades. Entonces empezamos a pensar, bueno, lo primero que hicimos fue lanzamos un primer syllabus, una primera propuesta y nuestros estudiantes pues arrancaron como a desarrollar esa asignatura, digamos que desde casi como yo lo veo como una experimentación, ¿sí? Esto era prueba y error, vamos a ver cómo nos funciona, cómo se sienten los estudiantes, si sienten que esta asignatura les aportó. Y el diseño inicial estuvo muy alineado de ese diagnóstico y de esa observación que hicimos de diversos informes. Trabajamos con informes del Foro Económico Mundial, que ya empezaba a hablar sobre el futuro del empleo y las habilidades pues, que estaban priorizando los empleadores en todo el mundo. Y a partir de ahí, pues como que construimos ese sílabus inicial, ¿sí? Entonces, pero resulta que quisimos que ese sílabus o que ese plan de formación fuera un microcurrículo vivo, ¿sí? Donde los participantes, donde los estudiantes tuvieran una participación activa y no fueran simplemente actores pasivos recibiendo información, recibiendo retroalimentación, ay, profe, ¿cómo hago una hoja de vida? Sí, gracias por las indicaciones, sino que ellos estuvieran permanentemente siendo constructores de ese sílabus. Entonces, pues esta investigación que presentamos en la conferencia internacional se desarrolló a lo largo de 5 semestres, desde el 2023 hasta ahorita, pues han salido, lo que respecta pues a los datos que vamos a presentar aquí, han salido 5 cohortes de estudiantes que han transcurrido, han visto esta asignatura de soft skills y apoyados en herramientas o en metodologías de investigación, acción educativa y metodologías como Design Thinking, volvimos a nuestros estudiantes eje central de este proceso, de su propio proceso de formación. La siguiente, por favor.
¿Y cómo hicimos esto? Entonces, digamos que dentro de la primera cohorte, como fue una apuesta desde nuestra perspectiva, desde la voz del empresario, desde lo que decía el mercado laboral, digamos que esa primera asignatura o esa primera cohorte pues tuvo una experiencia un poco más pasiva, ¿sí? Pero al final de la asignatura eh, hicimos un proceso de design thinking donde quisimos entender un poco cómo había vivido el estudiante esa experiencia, más allá de una calificación de un docente, pues que sabemos que los estudiantes nos califican al final del semestre, pero pues eso se convierte en un número, pero quisimos ir un poco más allá, a través de mapas de empatía, quisimos entender un poco qué necesitaba el estudiante, en qué le hubiera gustado profundizar, qué le hubiera gustado en ver dentro de la asignatura, para partir de esa información hacer nuevamente una construcción de lo que sería la asignatura al siguiente semestre. Entonces, digamos que en esta primera corte, los estudiantes decían, bueno, queremos talleres más prácticos, queremos hacer actividades lúdicas. Ellos mismos decían, esta asignatura debería tener más horas y entendieron también la relevancia y la importancia de estar transitando por esta asignatura. Vinieron algunas cortes intermedias ya donde contábamos con un microcurrículo alimentado y unas actividades alimentadas por la voz de los estudiantes. Y los mismos estudiantes empezaron a pedir un poco más. Sí, bueno, ya trabajamos un poco más práctico, pero entonces ellos empezaron a demandar simulaciones reales, más apoyo con la estructuración de su currículo. Y todo esto, todas estas voces semestre a semestre se fueron integrando dentro de ese microcurrículo. Al final, digamos, lo que encontramos y que es como lo satisfactorio cuando escuchas esa voz de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, trabajamos en una de las temáticas gestión del estrés. Charlas con psicólogos, talleres sobre gestión del estrés, ejercicios de role-playing. Y cuando evalúas al estudiante, no lo evalúas, cuando haces la reflexión final de aprendizaje con el estudiante y el estudiante te dice algo como lo que está acá en este cuadrito verde, profe, es que aprendí a gestionar mejor el estrés, ¿sí? Entonces ahí tú dices, ok, estamos haciendo algo bien, ¿sí? Y realmente se está generando un impacto. O cuando un estudiante te dice, me siento seguro hablando frente a un público, ¿sí? Porque iniciamos con un ejercicio de comunicación donde ellos tenían que hacer un storytelling sobre algún tema que les interesara y ver ese proceso de evolución desde el inicio hasta el final, cuando vuelven al cierre de la asignatura a hacer un storytelling y lo hacen desde otra postura, con una postura más firme, más seguros, y el mismo estudiante te dice es que ahora me siento más seguro cuando salgo a hablar en público, ¿sí? Ya sé manejar los nervios. Entonces ahí también decimos, estamos haciendo algo bien. Cuando un estudiante nos dice, me siento preparado para los procesos de selección, sí, profe, ya no voy en blanco y no sé a qué me vaya a enfrentar allá, eso es un mundo oculto. No, el estudiante ya se preparó en este proceso durante la asignatura y ya tiene ideas de qué puede estar viviendo en un proceso de selección. Dale la siguiente, por favor. Entonces, pues a partir de esto, como les decíamos, iniciamos con un sílabus, con un microcurrículo muy estructurado desde nuestra perspectiva, pero lo que buscamos semestre a semestre fue no construir un listado de actividades o de temáticas para abordar con los estudiantes, sino al inicio de cada semestre entender también las necesidades y las expectativas de esos mismos estudiantes que nos ayudaron a co-construir ese microcurrículo de la asignatura que evolucionó y que fue una asignatura que no permaneció plana durante 5 semestres. Y entonces dijimos, ok, a partir de esto podemos crear una caja de herramientas para la empleabilidad donde no estamos abordando temas de un currículo rígido, de un sílabus rígido, uno a uno, este check, 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 sino que tenemos en esa caja de herramientas una serie de elementos que depende del grupo de estudiantes, pues se van activando, ¿sí? Digamos que la caja de herramientas o el compartimiento 1 de la caja de herramientas está conformado por herramientas de autoconocimiento profesional, ¿sí? Quienes estudiamos el tema de habilidades blandas, los que sean de pronto estén en el área de la psicología,
tenemos claro que no podemos partir de un proceso de mejoramiento o de desarrollo de habilidades si no tenemos un autoconocimiento profundo de dónde están nuestras fortalezas, dónde están nuestras debilidades, en qué debemos trabajar, qué necesitamos, qué habilidades específicas necesitamos para este o este tipo de cargos. Entonces partimos de la base de herramientas de autoconocimiento profesional. ¿Cómo se hace eso? A través de ejercicios, por ejemplo, trajimos ejercicios propios del coaching, como la rueda de la vida, como el Ikigai, ejercicios test de personalidad. Muchos de esos son test que son aplicados dentro de las mismas entrevistas de trabajo, entonces eso hace que también el estudiante se enfrente previamente a ese tipo de ejercicios que va a enfrentar dentro de un proceso de selección. El segundo compartimento, herramientas para desarrollar habilidades blandas. Entonces, como lo decía al inicio, las habilidades blandas como tal no se pueden enseñar per se. Yo no me puedo parar al frente de un grupo y decirles, listo chicos, hoy les voy a enseñar liderazgo y entonces a partir de hoy van a salir líderes, ¿sí? Esto es un tema que se desarrolla y que se cultiva y para lo cual yo les doy herramientas, porque de pronto no todos quieren ser líderes, no todos tienen esa personalidad para desarrollar ese liderazgo. Entonces también como docente debemos entender esas necesidades particulares y lo que le entregamos a nuestros estudiantes en este tipo de escenarios son herramientas, ¿sí? Algunos les servirán unas herramientas más que otras. Entonces, en este compartimento, ¿qué tipo de estrategias utilizamos? Entonces, llevábamos, por ejemplo, expertos, llevábamos psicólogos expertos que les daban herramientas de gestión emocional, o hacíamos un taller de mindfulness, o hacíamos una clase de manejo de respiración, hacíamos ejercicios de gestión del tiempo, de liderazgo, pero estos ejercicios eran realizados por los mismos estudiantes. A ellos se les ponía en el rol de talleristas, hacíamos un role playing, y ellos se ponían en el rol de talleristas y ellos tenían que hacer todo un proceso exhaustivo de investigación para poder entender cómo transmitirle a un grupo esas herramientas que yo quiero compartir para gestionar el estrés, para manejar las emociones, para ser más inteligente a nivel emocional, para manejar mejor mi tiempo. Y en este compartimento 3, entonces ya nos fuimos, una vez abordamos todo el tema de autoconocimiento, trabajamos en el tema de desarrollo de habilidades blandas. Entendimos también que habilidades son las más demandadas por el mercado laboral en la actualidad y para los próximos años. Entonces ahí sí entramos ya en una fase final de preparar a los estudiantes para ese proceso de empleabilidad. ¿Cómo? Pues a través de asesorías de revisión de hojas de vida. Ellos mismos tenían que asumir un rol de revisores de hoja de vida y se les daba hojas de vida con algunas inconsistencias, con algunos errores, para que ellos mismos hicieran como la corrección de hojas de vida. Se les hizo entrevistas de trabajo simuladas en cámara GESEL, se hizo entrevistas simuladas con empresarios reales, ¿sí? Se hicieron assessment center. Entonces, si se dan cuenta, toda la asignatura, como lo decía Lina, buscamos desde un inicio que fuera un ejercicio experiencial que se fue construyendo y se fue enriqueciendo a partir de la misma vivencia de los propios estudiantes, quienes se tenían que enfrentar a escenarios, a pesar de que fueran simulados, se tenían que enfrentar a escenarios reales. Me acuerdo mucho del caso de un estudiante que tenía la cita con un empresario mexicano para su entrevista simulada, y a él se le mandó la citación, se le agendó la reunión y llegó el día de la cita, de la entrevista, y el empresario me escribió y me dijo, tu estudiante no ha llegado. O sea, llevo 5 minutos y tu estudiante no se ha conectado. Entonces yo le dije, nada, o sea, tú me estás apoyando a mí en este proceso y pues el proceso de aprendizaje, pues ciérralo, ¿sí? O sea, necesito que tú como empleador le mandes un correo electrónico, y esta persona, este empresario, se metió en todo el juego de roles y le escribió y le dijo, lamentamos informarte, para nuestra compañía la responsabilidad del cumplimiento y demás son fundamentales. Claro, a la siguiente clase llegó el estudiante y me dijo, profe, es que
porque les da, cuando nos da, todas las excusas las tenemos. El celular, el computador, no lo tenía, no encontraba. Yo le dije, mira, el empresario te mandó un correo, ¿sí? Y por lo menos tú como profesional que estás participando en un proceso de selección, lo mínimo que debes hacer es responderle el correo al empresario y presentar tus excusas. Pero pues ya, o sea, quedas por fuera del proceso de selección. Entonces, a todo este tipo de escenarios los enfrentamos para que ellos vivieran también como ese tipo de experiencias que a pesar de ser en escenarios simulados, pues los acercaban a contextos muy reales. Dale la siguiente, por favor. Entonces acá, lo que les decía, aquí ya está, lo que les dije oralmente está aquí presentado. Entonces, dentro de ese gran rubro de autoconocimiento, pues que es la base de partida para poder desarrollar habilidades, pues, estaban ejercicios de autoconocimiento, lo que les nombraba ahorita, Rueda de la Vida, Ikigai, pruebas de diagnóstico, matriz SOAR o matriz DOFA personal, tableros de visión, semáforos de habilidades. Dale el siguiente, por favor. En cuanto a habilidades blandas, entonces hicimos ejercicios de role-playing entre pares, también trabajamos proyectos colaborativos interculturales, que son escenarios fenomenales para desarrollar habilidades blandas, porque mis estudiantes me dicen, profe, desarrollé la paciencia. Listo, desarrollaste una habilidad. ¿Por qué? Porque te tuviste que enfrentar a un escenario real con personas reales, porque el mundo laboral es así. Por ejemplo, en esos proyectos colaborativos interculturales e internacionales pasa mucho y es que, no, profe, es que no me gusta con los que estoy. Yo les digo, pero es que tú llegas a una empresa y a ti el jefe no te va a preguntar con quién te quieres hacer, quién quieres que sea tu compañero. Tú no vas con tu amigo de toda la vida de la mano al trabajo, ¿sí? Te pueden poner una persona, hoy las empresas están contratando a nivel global y hoy tenemos equipos de trabajo multiculturales. Entonces, si no los formamos, si no los preparamos desde la academia para estos entornos, pues llegan a un mundo laboral real y pues el estrellón va a ser mucho más duro a que si ya vivieron un proceso similar y tuvieron ciertos aprendizajes. Ellos tuvieron ejercicios, como les decía yo, de storytelling, de story doing, donde ellos ejercían un rol activo. Tuvimos proyectos sociales también, participaron en proyectos vinculando contextos reales, desarrollando proyectos para empresas y esto pues lo que nos permite a la final es poder desarrollar esas habilidades blandas y no pararnos en el tablero a explicarles qué es la comunicación, cuáles son las claves para la comunicación, qué es la inteligencia emocional, cómo desarrolla la inteligencia emocional, sino que todo lo hicieron en un ambiente inmersivo. Dale el siguiente, por favor. Y el último, pues lo que les decía, preparación para la empleabilidad. Entonces ya nos enfocamos un poco, fue a prepararlos para ese paso que iban a dar a sus prácticas profesionales, para el mercado laboral, para conseguir un empleo. Y pues aquí teníamos, como les decía yo ahorita, Assessment Center, perfil de LinkedIn, charlas con expertos, entrevistas de trabajo simuladas, Assessment Center. Bitácora de análisis de procesos de selección reales para que ellos entendieran también que no era una necesidad, digamos, desde la docencia, sino que era una necesidad real del mercado laboral. Dale el siguiente, por favor. Esto que nos permitió tener un microcurrículo, ¿sí? Digamos que donde está el antes, fue la primera corte de esta asignatura que, como les decía, fue muy teórica a pesar de tener elementos prácticos, pero pues como fue construida desde nuestra perspectiva, pues tuvo un componente más teórico, un poco más rígido, pero miren en el ahora cómo cambia ese microcurrículo con la retroalimentación dada por los estudiantes al cierre del semestre. Como les decía al inicio, lo que se hacía era un ejercicio de design thinking y se sacaba una cartelera gigante, un mapa de empatía y cada uno empezaba a aportar qué no me gustó, qué me molestó, qué me gustaría, qué necesito, qué debo fortalecer, qué sé de trabajar más. Y al final, al cierre de todos esos 5 semestres, pues esos mapas de empatía se fueron sistematizando para poder ir construyendo el sílabus del semestre que seguía y de esa forma, pues yo les decía a ellos, esto permite que se generen ideas nuevas, se prototipe nuevamente el microcurrículo de la asignatura
y se testee con los siguientes del próximo semestre, y esto es un proceso permanente que básicamente pues es lo que busca también un ejercicio de investigación, acción, educación. Entonces, dame un segundo acá. Listo, dale. Dime, sigues tú. Bueno, ¿qué es lo interesante acá? Lo interesante acá es que desde la docencia nosotros aprendamos a romper como esos esquemas tradicionales que tenemos, que queremos llegar más allá a más de un conocimiento, es a inspirarlos y a motivarlos precisamente para que desarrollen todas esas competencias y esas habilidades. Estos resultados, como ustedes pueden ver, fueron tan positivos, pero más allá de eso fue la forma en que los estudiantes percibían cómo estaban preparados para ingresar al mercado laboral y generar esa confianza que les podía potencializar mucho más a comparación de otros profesionales. Entonces, empezamos a mirar cómo aumentaron haciendo todo este proceso de diagnóstico desde el principio al final de la asignatura. Ellos mismos eran conscientes y veían cómo evolucionaban y generaban más comunicación, inteligencia emocional, autoconocimiento, cómo ya tenían una confianza a la hora de presentar una hoja de vida, un proceso de selección. Entonces, este hallazgo es muy interesante porque más allá no solamente de una asignatura o un currículo, es en verdad que genera un impacto en cada estudiante y genera un impacto en el programa y en la percepción del mercado laboral frente a esos egresados. Esto es interesante, y saber que es una asignatura que no va a estar ahí, sino que la innovación acción va a hacer que se generen esos cambios, porque también estamos muy atentos alrededor y precisamente el poder conectar al estudiante en el microcurrículo y decir, oye, ¿qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué vamos a mejorar? Y ellos decir, no, mira, quiero esto, profe, ¿por qué no miramos este tema primero? Nos gustaría profundizar en esto. Es algo que va más allá de lo que los docentes estamos acostumbrados. Nosotros desarrollamos el microcurrículo desde nuestra percepción o desde un claustro docente con varios docentes, pero el poder conectar con los estudiantes y con el entorno, con el empresario, pues genera un mayor enriquecimiento. Pasamos la diapositiva, por favor. Y como lo comentaba, pues esto genera una transformación personal. Ya cuando los estudiantes dicen que tienen mayor confianza, ya puedo hablarle al entrevistador o al gerente, que es muy difícil para alguien de 19, 20 años que se gradúa llegar con un gerente y hablarle, ya ellos se sienten con más propiedad, mejoran su comunicación, una comunicación más asertiva, aprenden a escuchar, generan una regulación emocional que ahorita es muy diferente a nuestras generaciones. Ellos, en la parte emocional, esta generación es muy distinta y vemos que ya se autodiagnostican, bueno, o desarrollan ciertas emociones que dicen, no, ya me da miedo, estrés, renuncio. Entonces ellos ya empiezan a mejorar esa inteligencia emocional y poder estar con más estabilidad en un campo laboral. Sentirse preparados para entrevistas, saber qué va a pasar, porque cuando ya se conoce qué voy a hacer, ya se quita como ese miedo, y reconocer esas fortalezas personales. Porque lo que les decíamos a los estudiantes, todos saben la misma teoría, todos saben quién es Fayol, todos saben quiénes son los procesos administrativos, todos saben lo mismo, no importa de qué universidad seas o de qué país seas, pero el reconocer tus fortalezas personales, el poder potencializarlas, eso es lo que te va a diferenciar en el mercado laboral.
Entonces, aquí para nosotros lo más importante no fue tanto lo currículo, sino que ese currículo va a lo personal y cómo genera un impacto en cada estudiante. Y que cada estudiante logró, pues, creer más en sus propias capacidades. Cambiamos de diapositiva, por favor. Hay un tema de conclusión que es muy importante porque las universidades hoy ahora le apuntan mucho a tener el estándar de la acreditación. Y la acreditación te pide un pilar fundamental que son los egresados, y cuando vemos los egresados a hacerles ese diagnóstico de cómo van, vemos que sin importar qué programa sea, tienen esa dificultad con las habilidades blandas. Entonces nosotros lo que queremos es que no sea al final de la carrera o cuando ya es egresado, llamar a ese egresado y decirle, ven, te capacito en habilidades blandas, ven, te ayudo a hacer una hoja de vida, sino que en verdad esto ocurra durante el programa y puedan desarrollar, que cuando lleguen a últimos semestres, cuando lleguen a práctica profesional y se vinculen a esa organización, tengan todas esas competencias y esas actividades para poder llegar a ese trabajo, esa labor que tienen. También que las habilidades blandas sí pueden desarrollarse desde la universidad cuando existen metodologías activas y experienciales. Esto es muy importante, como decía Lina cuando estaba explicando toda su metodología en la asignatura. Decíamos, para generar un impacto tiene que ser experiencial, porque queda en la memoria del estudiante. El joven hoy puede entrar y averiguar muchísimo sobre las habilidades blandas, muchísimo, todo lo que quieran, pero que le quede, que las entienda, es viviéndolo. Y eso se genera a través de la experiencia, de estas actividades y metodologías activas que en verdad sí ayudan. Y la innovación curricular funciona mejor cuando los estudiantes participan activamente en la construcción del currículo. Y eso es como el miedo o la invitación que hoy hacemos a los docentes de poder generar esa innovación curricular uniendo más personas que influyan y aporten este currículo, y el fundamental es el estudiante. Cuando nos sentamos al final de una asignatura, que ellos ya no tengan ninguna opinión frente a la nota, sino que va más allá y nos sentemos con ellos y les decimos, bueno, ¿qué podemos mejorar de esta asignatura desde un lenguaje y una comunicación asertiva? Pues se logra mucho más ese crecimiento curricular. Y esto genera no un impacto microcurricular, sino ya macrocurricular, que ya llega un impacto a toda la universidad. Y listo, ¿ya? Sí, vale. ¿Ya debes terminar? Sí. Listo, para complementar entonces ese cierre y esas conclusiones que hace Lina, sí es muy importante acá, ella lo decía ahorita y llamaba a la reflexión precisamente en un escenario donde estamos aplicando investigación, acción, educación. Es muy importante bajarnos del pedestal del profesor, ¿sí? Aquí yo no tengo la última palabra, puedo tener títulos, doctorado, postdoctorado, puedo tener 30 años de experiencia, pero si yo no integro la voz del estudiante, si yo no escucho al estudiante, difícilmente voy a construir una experiencia de aprendizaje que realmente genere impacto en el estudiante, porque lo estoy haciendo desde mi mirada, desde mi perspectiva. Entonces aquí sí es muy importante podernos bajar de ese pedestal del profesor, sentarnos a la misma altura de nuestros estudiantes y poder dialogar con ellos, y poder también nosotros como docentes tener la capacidad de aceptar críticas. Yo he tenido en mis asignaturas muchas veces, he querido hacer experimentos y yo les digo a mis estudiantes, esto es un experimento, yo no sé cómo nos vaya. Una vez con un ejercicio de gamificación nos fue desastroso. Y al final les dije a mis estudiantes, chicos, esto no nos funcionó, o sea, no se preocupen por la nota, porque no hicimos nada con el cuento este de gamificación, pero ustedes aprendieron un montón de habilidades. Entonces nosotros como profes pues también nos equivocamos, y tener la capacidad y la humildad de agachar la cabeza
y decirles a los estudiantes, no nos funcionó, ¿sí? O sí, en esto sabes que sí, tienes razón, me faltó aquí trabajar un poco de esto, ven y lo incorporamos. Entonces, tener también como esa humildad y esa capacidad de escucha nos permite enriquecer esos microcurrículos. Y este tipo o por lo menos esta experiencia, o sea, nos dejan una cantidad de anécdotas, yo quisiera contarlas todas, pero hay anécdotas muy bonitas. Tuve alguna vez un estudiante en una entrevista simulada, tuve el que no llegó a la entrevista, sí, los polos opuestos, pero pues como todo pasa, todo en la vida, pero tuve un estudiante que el empresario me escribió después de la entrevista simulada y me dijo, qué estudiante tan pilosa y me contaba que la estudiante de negocios internacionales algo le dijo de inglés. Entonces, sí, yo sé inglés. Entonces él le dijo, ah, tú sabes inglés, ¿en qué nivel estás? Tal. Entonces el empresario le dijo, o sea que si yo te hago en este momento la entrevista en inglés, ¿tú me puedes presentar la entrevista en inglés? Claro, después desde la voz de la estudiante ella me decía, profe, cuando el empresario me dijo eso, yo casi me muero, yo me desmayé, pero yo dije, no, nada, segura, tranquilidad, seguridad, yo me preparé para esto, hemos trabajado en la asignatura, tengo herramientas y ella le dijo al empresario, sí, sí, puedo presentar la entrevista en inglés. Entonces el empresario me decía, yo tuve las dos voces, ¿no? Y el empresario me decía, mira, no fue el inglés perfecto, sí, no tiene un inglés súper guau, pero me decía, pero si fuera un proceso de selección, yo la contrataría solo por la determinación y por esa seguridad y por decir, listo, me le mido, de esto no sé, o sé un poco, pero vamos y voy aprendiendo en el camino. Entonces, ejercicios como ese, ejercicios como que un estudiante después de cursar la asignatura te busque y te diga, "Ah, profe, ya sé por qué nos ponías a hacer esto y esto, imagínate que estuve en un proceso de selección en tal empresa multinacional y nos pusieron a hacer esto y era muy parecido a lo que trabajamos contigo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son como la recompensa, lo que decía Lina ahorita, sí, no, no es tanto el currículo, el contenido, no, sino cómo a través de este tipo de ejercicios de innovación pedagógica logramos impactar realmente en nuestros estudiantes. Dale el siguiente, por favor. Sí, yo también quería hacer una reflexión y es en el tema de que a veces, o bueno, puede que el programa no se enfoque tanto en hacer una asignatura, pero sí de pronto de mis asignaturas, sin importar el área, cómo puedo potencializar estas habilidades, pero que no se quede como en una actividad, ah, bueno, les hice trabajar en equipo, ya desarrollaron trabajar en equipo, sino que vaya más allá, retarlos, que se den cuenta cómo ellos están trabajando en equipo, qué habilidades tuvieron, qué no, qué aprendieron, porque si vemos, por ejemplo, aquí nos están acompañando profes de varias áreas, y entonces me acompañan los profes de finanzas, me acompañan los profes de mercadeo, de producción, y dicen, bueno, pues este no es mi tema, pero no, acá es como hagamos esta reflexión y cómo desde mi microcurrículo yo puedo aportarle a estos estudiantes y que cuando lleguen a los últimos semestres a llegar a buscar esas prácticas que a ellos les encanta buscar, esas multinacionales y presentarse en una alpina, que son 6 meses de pruebas, que no es de una entrevista y ya, sino son muchas más allá, ellos digan, bueno, lo sé porque puedo desarrollarlo y lo aprendí en varias asignaturas de mi carrera. No solo quedarnos con esta, sino que sea una innovación curricular en, en todo, ¿no? Y poder vincularlas en todo y reflexionar y decir, profe, sí, me encantó lo que aprendí en la parte teórica, pero también aprendí a sustentar, genial, y a responder. Aquí me pasó, por ejemplo, con un profe, porque el profe da juegos de simulación gerencial y toda la clase es en inglés, pero ellos les toca exponer en inglés. Y me decían, profe, el reto con él es porque no es solo exponer, sino que al final nos pone y nos pregunta en inglés y toca responder así. Y yo decía, esas son habilidades que están desarrollando, porque sean en español o en otro idioma, te pones a potencializar esa habilidad comunicativa
Y eso es lo que podemos evidenciar acá. Esto que Lina dice es muy importante porque, claro, nosotros podemos decir, no, es que en mi universidad no tenemos esa materia, entonces pues no me cruzo de brazos porque no tengo nada que hacer, ¿sí? Muy chévere lo que hicieron ustedes, pero pues es que mi universidad no está. Pero entonces, como esa invitación que hace Lina, independiente del área en el que yo esté, ¿sí? Si yo hago un diseño intencionado de mis actividades y estoy pensando precisamente en este tema de habilidades blandas, sí, puede que yo sea profesor de matemáticas, pero entendiendo estas necesidades del mercado laboral actual, ¿en qué actividad puedo yo diseñar algo donde lleve a mis estudiantes a potencializar una u otra, una habilidad, ¿sí? ¿Y cómo hago ese cierre de reflexión con mis estudiantes? Porque puedo decir, ay, no, les voy a poner un ejercicio de matemáticas, voy a inventar algo, ¿no? Les voy a poner un ejercicio de matemáticas imposible de resolver y se van a romper la cabeza haciendo el ejercicio porque nunca van a encontrar la respuesta. Y entonces yo como profesor puedo decir, no, y ahí les voy a desarrollar la tolerancia a la frustración. Claro, puedo hacer el ejercicio con esa intencionalidad, pero si yo termino el ejercicio y no hago un cierre de reflexión con los estudiantes, bueno, ¿cómo lo vieron? ¿Qué sintieron? Bla, sí, listo. Pero entonces, ok, si se dieron cuenta que estábamos trabajando esto, que es una habilidad que está demandando el mercado laboral o la adaptabilidad o yo qué sé. Entonces, si no tenemos un diseño intencionado de las actividades y no cerramos este tipo de ejercicios con una reflexión que les lleve, que les permita a los estudiantes entender, ¿sí? Por el porqué de ese tipo de actividades y cómo ese tipo de actividades puede transformarlos, cómo ese tipo de actividades puede ayudarles a desarrollar sus habilidades blandas, pues me voy a quedar como en mi mundo, en mi intención y en mi mundo docente sin comunicar como esa intención que yo tenía. Entonces, pues como para cerrar, queríamos cerrar con esta frase y es que la empleabilidad no es un destino de contratación, Lina lo dijo muy bien. Empleabilidad no es que me contraten rápido, no es que salí a la práctica y ya conseguí profe práctica, no, empleabilidad es lograr sostenerse, lograr trabajar en equipo, lograr desarrollar eso que los empleadores me están pidiendo más allá del conocimiento y poder permanecer en un puesto y poder hacer un buen ejercicio o tener un buen desempeño, ¿sí? Es un viaje de adaptabilidad constante donde los estudiantes tienen que estar constantemente aprendiendo, constantemente desarrollándose y entendiendo también un poco esas dinámicas, porque la competencia es dura, ¿sí? La competencia afuera es dura y si no se preparan con solo conocimientos no basta. La literatura de hoy es muy amplia al hablar de esta brecha entre lo que demanda el mercado laboral y lo que estamos ofreciendo desde las instituciones de educación superior. Entonces, la tarea, pues para cada uno está hoy, la discusión está puesta y bueno, ya con esto cierro yo, Lynn. No sé si tú quieras decir algo más. Sí, no, solamente este webinar queríamos era precisamente desde Ascolfa invitarlos a reflexionar, porque precisamente estamos en intersemestral, donde empezamos a modificar nuestros microcurrículos y pensarnos y sentarnos y decir qué voy a lograr de impacto para la empleabilidad de este profesional. Eso es lo que nosotros queríamos. Pues muchísimas gracias a todos. Bueno, doctora Shirley, doctora Lina María, muchísimas gracias. No sé si de pronto alguien de los que nos acompañan quiera indicarnos algo, tenga alguna pregunta, alguna sugerencia, algo que nos quiera compartir de pronto desde su mismo trabajo, en el cual estas habilidades blandas hayan sido, pues, en su caso, un desarrollo que obviamente les ha servido. No sé si alguien tiene alguna duda. William, muy buenas tardes. ¿Me copian? ¿Me escuchan? Sí, doctor Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Primero, como siempre, a Ascolfa, a nuestras dos conferencistas. Muy interesante la investigación. Muy bien, ella hizo una investigación actualizada. Yo, para estar en la academia, primero estuve en el sector productivo, el sector real, y comprendo perfectamente esa investigación. A veces nosotros transferimos un conocimiento
inclusive un conocimiento 100% teórico, pero la realidad es muy diferente hoy más que nunca, y así lo expusieron nuestras dos doctoras, donde las empresas del siglo XXI, con esta nueva generación, inclusive con la misma transformación digital, hacen que estas habilidades blandas tengan una connotación muy importante. Ejemplo, a veces ser comedido acá en Nariño le llamamos ser comedido es estar pendiente de todo, es una habilidad blanda y a veces por ser comedido uno adquiere un acceso a una oportunidad laboral. No todo es técnico, completamente de acuerdo con ellas, con esa investigación muy importante, muy rigurosa. Y a veces hay unas habilidades blandas, muy insignificativas, que gusta al empleador. Como por ejemplo, lo que usted nos comentaba, doctora Lina, sobre la decisión que tomó la estudiante de decirle, yo me le mido la entrevista en el idioma inglés, aunque no lo domine bien. ¿Qué le gustó al empresario? Le gustó que tomó esa decisión, que asumió ese riesgo, ese desafío, y hay empresarios que tienen en cuenta más bien este tipo de habilidades que un estudiante que saque todos 5, para hacerme entender, un estudiante que sea muy estudioso, valga la redundancia, sino que a ellos les interesa que también desarrollen habilidades. Que ahí conozco empleadores que dicen, envíeme 5 hojas de vida, pero envíeme 5 estudiantes de último grado que yo no tenga por qué explicarle. Sí, algo debo explicarle, pero no que, digamos, le tenga que explicar cómo conectar el videobin o el LED o cómo usar el láser. Sí, ese tipo de herramientas técnicas que eso deben haberlo adquirido en el desarrollo de la carrera. Así es que completamente de acuerdo, de verdad, felicitaciones. Usted lo han expresado muy bien, son unas reflexiones y qué bien que seamos todos, para todos los profesores, porque lo que dice la doctora Lina de bajarlos del pedestal, eso es cierto. A veces nosotros estamos dentro de unas 4 paredes del aula, pero no somos conscientes de ese sector real, de ese sector productivo, que están tomando otro tipo de decisiones, que en últimas deben generar en recursos, cumplir con un presupuesto, cumplir con objetivos, metas, etcétera. A veces no somos conscientes de eso en el aula, pero el empleador sí tiene en cuenta eso. Así es que felicitaciones, de verdad, a nuestras dos conferencistas doctoras, a usted, doctor William, y a Ascolfa, como siempre, compartirnos este tipo de conferencias, de charlas, para reflexionar para el bien de nuestro gremio. Mil y mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Muy buena su reflexión. Nos levanta por aquí la mano el doctor Norlando Sánchez. ¿Cómo está? Gracias, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos muy bien, Bueno, gracias. gracias, muy gentil. Gracias a Ascolpa por estas oportunidades que ofrece a los investigadores del conocimiento administrativo. Unas felicitaciones a las dos doctoras Lina. Y es un trabajo interesante. Ustedes básicamente a mi entender, lo que están proponiendo es una nueva metodología para que a lo largo de todo el proceso de formación en el área de talento humano se logre, pues, lograr un compromiso social que tienen las universidades en Colombia, que es facilitar los procesos de inserción en el mercado laboral, y eso es interesante, desde luego. Pero me queda una inquietud, desde luego, porque también es cierto que cómo se puede, o no sé si habrán ustedes pensado, cómo se podría vincular a todo el tejido académico, al proceso de formación de las asignaturas que ellos ven a lo largo del semestre, en que aporten a esas habilidades blandas. Me explico, por ejemplo, en áreas del conocimiento especializado, el saber administrativo, pues hay momentos en los cuales el estudiante debe participar en solución de problemas, trabajo en equipo, liderazgo, esos aspectos que desde luego se incuban no solamente en un curso de talento humano, sino el aporte en el ejercicio creativo y práctico de los muchachos en las áreas que conforman el plan de estudios. ¿Sí? Es decir, cómo acompañar el plan de estudios general y disciplinar para que entre todos aporten una nueva dinámica de trabajo, a la búsqueda de ese recurso humano mucho más
habilidoso de acuerdo con lo que necesita el mundo moderno de las organizaciones. Esa es como una inquietud que me queda. No sé si ustedes habrán pensado algo con relación a esos aspectos. Bueno, yo digo que es algo muy importante y era lo que nuestra propuesta era que no se quede en un microcurrículo, sino que ya vaya más allá, que eso lo hablamos en la ponencia en la semana de Escolfa, y decíamos, esto es una política, debería ser como una política de la universidad. De ahí es que si la universidad cambia el chip y mira cómo es desde el punto de acreditación lo que yo hablaba, los egresados, el impacto, demás, y miramos cómo yo empiezo a impactar este punto, es que la universidad debe hacer un cambio y la universidad tiene que ser consciente de la importancia de estas habilidades, sin importar qué carrera es, porque si vemos al doctor, al ingeniero, a todos pasan por unos procesos de selección, entonces es un cambio de ahí. Y cuando se genera ese cambio y esa cultura, empieza a llegarle a los docentes, porque ya empieza como en esa parte de macrocurricular y desde a cambiar ese formato del currículo y decir, oye, bueno, ya hablamos de temas de internacionalización, ¿qué haces en la asignatura? Hablamos de temas de investigación, ¿qué haces en la asignatura? Hablamos de temas de social, ¿qué haces en la asignatura? Pero más allá, ¿por qué no hacemos consciente al docente y decimos, bueno, ¿qué metodologías utilizas? Y una casilla que diga, ¿qué estás desarrollando de habilidades blandas? Y si la universidad se conecta con esto, empieza a explicarle a estos profes de diferentes áreas, que puede ser un profe de matemática, un profe de inglés, y que el profe entienda qué habilidades que son importantes en desarrollar en él, y las entienda y diga, yo le puedo aportar en inglés en la parte de comunicación y voy a hacer este ejercicio con esta metodología, y empieza todo a unificarse. Entonces, cuando yo diría que el potencial es que va en el líder es la universidad. La universidad le empieza a generar esta cultura a los docentes y cada docente desde su currículo empieza a generar ese desarrollo. Y más porque ahí empiezan los directores de los programas precisamente, los decanos, las facultades, a reflexionar y empezar a escalar descendentemente hasta llegar al docente y decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Estas habilidades, lo bueno es que sí se pueden potencializar y pueden irse desarrollando. Una inteligencia emocional arrancamos hoy aquí y en un año ese estudiante va a tener otro punto. Entonces, yo diría que iría desde la universidad y que sea en todas las asignaturas, que haya como ese parrafito en el microcurrículo y diga, yo voy a desarrollar la comunicación haciendo este ejercicio, voy a desarrollar, por ejemplo, lo que comentaba mi compañera, interculturalidad haciendo esto, voy a desarrollar la paciencia haciendo esto, la toma de decisiones haciendo esto, porque por ejemplo, algo que los empresarios me decían mucho en la parte con los estudiantes era la toma de decisiones. Les cuesta muchísimo. Ellos le dan mucho miedo a tomar decisiones. Entonces yo como docente empiezo a desarrollar y empieza desde el primer semestre a ir generando para que ya al final ellos ya tengan todo un potencial. A mí me llamó mucho la atención porque este semestre en la unidad de emprendimiento tuve un practicante de México. Y él me decía, profe, el primer semestre es esta materia, soft skills. Y ahí nos enseñaban desde el primer semestre a abrir LinkedIn y cada semestre el programa nos exigía ir alimentando LinkedIn. Y yo decía, wow, qué percepción tiene la universidad. Y él no era administrador de empresas. Él era ingeniero agropecuario. Entonces uno dice, ok, arrancan desde el primer semestre y ya les ponen a desarrollar su hoja de vida. LinkedIn desarrollas tu hoja de vida y cómo empiezas a identificar tus habilidades, tus competencias y lo vas alimentando semestre a semestre.
No sé si Lina quiere comentar Aquí, algo más. sí, sí, como para cerrar tu idea, y pues no nos pusimos de acuerdo, pero sí fue algo también como que hablamos durante la conferencia, y es efectivamente, esto es una decisión institucional, y es una decisión institucional que debe permear los niveles macro, meso y micro, ¿sí? Y no solo llegar al estudiante, sino que los docentes deben entender también la importancia. Sí, puede que sea una apuesta institucional, pero el docente tiene que tener muy claro estas dinámicas del mercado, y los docentes en todos los programas, en todas las facultades, en cualquier área del conocimiento, tienen que entender estas demandas del mercado laboral para que puedan llegar, como les decía yo precisamente al cierre, que puedan hacer un diseño intencionado de sus actividades, ¿sí? Puede que la temática del sílabus no me vaya a cambiar o se actualizó por algo teórico, pero como en el diseño de esas actividades que van amarradas a estos temas del sílabus, de este microcurrículo, cómo en esas actividades intencionalmente busco el desarrollo de ese tipo de habilidades. Entonces, aquí pues como con esto cierro el aporte de Lina, y sí, efectivamente tiene que ser una decisión institucional que permee todos los niveles de la universidad. Y la doctora Flor Marlene creo que tiene una pregunta. Muchísimas gracias. Sí, señor, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, agradecer a Ascolfa por estos espacios. Un agradecimiento especial a la profe Lina María, la profe Chirley por ese excelente trabajo que nos comparten el día de hoy, que precisamente nos ayudan a reflexionar en torno a nuestra actividad docente. Y en ese sentido va mi pregunta. Aprovechando que el estudio que ustedes hicieron, la experiencia que nos comparte, fue de corte longitudinal, quisiera saber cómo fue ese proceso de cambio, sobre todo desde el punto de vista del estamento docente, teniendo en cuenta que algunas de nuestras instituciones son un poquito rígidas en los cambios generacionales, tenemos docentes con unos paradigmas un poco más arraigados al tradicionalismo, a la memorización, y ustedes pues llegan con una propuesta un poco ya más enfocada a lo experiencial, con unos impactos más hacia el tema del mercado laboral. Entonces, en ese sentido, quisiera saber esa experiencia, cómo fue esa transformación en términos de la forma de pensar y del hacer del quehacer docente que participaron en esta experiencia. Gracias. Pues doctora Marlene, realmente, como lo decíamos, la estrategia la hemos implementado a lo largo de 5 semestres, y hasta este semestre que acaba de terminar ha sido una estrategia que se quedó dentro de nuestra facultad y dentro de nuestro programa, ¿sí? Eso quiere decir que no llegamos como a ese momento todavía de cambiar ese chip, de que otros docentes como que se suban en este barco y entiendan esta misma dinámica. Sin embargo, también, por ejemplo, como universidad, entendiendo las necesidades del mercado laboral, esta asignatura que se dio durante 6 semestres en el programa de administración, a partir del próximo semestre, por ejemplo, empieza a ser una asignatura a toda la institución, como decía Lina. Los médicos, los abogados, o sea, todos necesitan desarrollar habilidades blandas, y digamos que a nivel institucional esto se entendió. Aquí, ¿cuál es la clave? Poder formar y poder acompañar también a los docentes, porque digamos que este tipo de estrategias no pueden quedar en cabeza de un docente, porque sí, el día de mañana este docente no está ahí, entonces se nos fue toda la estrategia de desarrollo de habilidades blandas para el piso. Entonces esto implica, ya entendiendo la institución como institución, la importancia de este tipo de escenarios para los estudiantes, aquí ya debe entrar es un proceso de formación y acompañamiento profesoral para que ellos también entiendan como esa importancia y esa necesidad, y permitan como ese ajuste del chip. Digamos que hasta ahorita es un proceso en el que ahora apenas pues, vamos como a embarcarnos, pero pues es importante estar ahí con el docente y hacer un acompañamiento. Sí, y mira que nosotros, ¿cómo lo hicimos? Primero hay algo que impacta mucho en las personas cuando hablamos de números, cuando hablamos de cosas concretas. Nosotros cuando hicimos la investigación de los practicantes y colocamos en la tarea al empresario evaluarlo cuanti y quali,
ahí llegamos con una propuesta, o sea, a la misma parte de decanatura, a la misma parte de las direcciones y decirles, miren, esto está diciendo el empresario, ¿qué hacemos acá? ¿Sí? Cuando ellos ven y dicen, uy, claro, y entonces los empresarios decían, conocimiento en el área de producción, excelente. Toma decisiones, mal. Entonces les decíamos, miren, ahí es cuando las directivas empiezan a generar como ese conocimiento y decir, oye, sí. Y cuando ese punto el departamento de egresados empieza a hacer los estudios, que es otro que marca la parte, y empiezan a salir a mirar, bueno, cómo están nuestros egresados, cómo están trabajando, preguntémoslos a los empleadores, y los empleadores reafirman y dicen, oye, mira, a estos egresados les falta esto. Y se muestra con gráficas, con todo, porque nosotros hicimos esa reflexión ahí en la facultad y fue ahí cuando se impactó, porque dijimos, ¿qué nos hace falta? Nos falta esto. Y empezamos por pequeñas acciones. Entonces, primero yo creo que el cambio va cuando les mostramos la realidad desde nuestros egresados y profesionales, cuando se empieza a mirar esos indicadores y uno dice, oye, tengo que mejorar en esto. Y lo otro fue que con pequeñas acciones, esta pequeña acción que fue, bueno, creemos la asignatura, bueno, empecemos a mejorarla, oye, conectemos con los empresarios en la asignatura, oye, con pequeñas acciones que cuando ya yo le muestro los resultados a las directivas y le digo, mira, antes tú tenías estos resultados con tus egresados, mira ahora tus egresados. Y empiezan, oye, yo lo necesito para la Facultad de Salud. Ahí empiezan los otros decanos, oye, yo necesito para mis ingenieros. Ahí empiezan. Entonces nosotros empezamos en realidad con pequeñas acciones y viendo la realidad, porque ahí es cuando despierta la universidad y despierta el docente. Bueno, muchísimas gracias. Excelente desarrollo. Muy adecuado para lo que vivimos en este momento, como ustedes dicen, hacia el empresario y demás, porque es, digamos que incluir ya la universidad y la empresa dentro de lo mismo. Buscamos esa inclusión no solo desde administración, sino desde las demás facultades. Doctora Shirley, doctora Lina María, muchísimas gracias de verdad por ese gran conocimiento, gracias por ese gran webinar que nos regalaron hoy y sobre todo este tema que en muchas universidades está aún como tema de qué es lo que vamos a hacer con ellos y miren que ustedes ya llevan un gran camino que nos puede servir a los demás para poderlo ir trabajando. Entonces, desde Ascolfa agradecerles muchísimo ese gran trabajo. Espero que sigan con ese mismo trabajo y pues más adelante podamos ver el fruto de él. Muchísimas gracias a ustedes dos. Gracias, William, gracias a todos. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Estaremos enviándoles por allí, por redes y demás, algunos webinars que vamos a tener durante el mes de julio. Entonces, invitadísimos y pues gracias por acompañarnos. A todos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, feliz tarde. Muchísimas gracias, hasta luego. La Asociación Colombiana de Facultades de Administración Ascolfa es una alianza para la transformación de la educación y su impacto en la sociedad. Desde hace 35 años hemos trabajado con el compromiso de impulsar la excelencia académica de nuestros miembros, respetando su diversidad y facilitando con nuestros aliados espacios innovadores de reflexión. Fomentamos procesos de mejoramiento continuo con perspectiva regional, nacional e internacional, que generan conocimiento relevante en las ciencias administrativas para el desarrollo equitativo del país. Somos alrededor de 160 facultades de administración y escuelas de negocios colombianas,
ubicadas en 6 capítulos regionales y más de 30 aliados nacionales e internacionales que creen y se han unido a nuestro proyecto. Generamos valor a nuestros asociados y grupos de interés mediante alianzas y convenios, eventos académicos y conferencias, educación continua y desarrollo profesional, relacionamiento con líderes nacionales e internacionales, publicaciones académicas, redes de investigación, asesoría y consultoría, observatorio en ciencias administrativas. Ascolfa innova, se consolida y evoluciona ante los retos y perspectivas que proponen los nuevos escenarios mundiales. Sé parte de Ascolfa y trabajemos juntos por la administración. Ascolfa, somos todos.